En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El temor a la muerte, parte 2. El temor a la muerte, parte 2, es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. El temor a la muerte, parte 2. Y para ello vamos a ir a Hebreos 2, 14, 15. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos 2, 14, 15. Así que busquémoslo en nuestras Biblias. Recuerden, es muy importante traer Biblia. Muy, pero muy importante traer la Biblia. Y por favor, te pido que también me acompañes en la lectura de la Biblia, así en voz alta, qué bueno. Busquemos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Listos? Bueno, muy bien. Vamos a leerlos todos allí la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien, una preciosa palabra en la que vamos a escudriñar, vamos a buscar, vamos a atesorarla en nuestras vidas. Antes de hacer ese análisis y escudriñar la palabra de Dios, pues tengamos en cuenta una pequeña introducción. Y esta introducción es: ¿por qué el ser humano le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué el ser humano le tiene miedo a la muerte? Y podemos mirar algunos ítems de por qué el ser humano le tiene miedo a la muerte. Uno, el primer ítem de esto es: el ser humano le tiene miedo a la muerte porque sabe que existe. Ahora, el miedo a la muerte, no sé si ustedes conocían, que se llama tanatofobia. Tanatofobia, que es miedo a la muerte, fobia a la muerte, tanatofobia. No sé si ustedes conocían esa palabra, ¿no? Tanatofobia, que es miedo a la muerte. Entonces, el primer miedo a la muerte es: todos sabemos que existe, ¿no es cierto? Todos sabemos que existe la muerte, todos. De ahí se empieza a generar un miedo porque sabemos que existe. Bueno, otro punto es que le tenemos o se le tiene generalmente miedo a la muerte porque no se sabe ni el día ni la hora. No se sabe ni el día ni la hora. Generalmente no se sabe ni el día ni la hora, a menos de que una persona quiera atentar contra su vida, ¿no? Decir, me quedo un minuto y ¿no es cierto? Es diferente. Pero la gente no sabe ni el día ni la hora, ¿no es cierto? También hay ese miedo porque no se vuelve a ver a los seres queridos, a esa persona que falleció. Entonces, mamita, papito, los hermanos, claro, hay esa sensación: no los vuelvo a ver, no vuelvo a estar con ellos, no vuelvo a compartir con ellos. Eso genera un temor, eso genera un miedo a la muerte. Bueno, también hay que decir que el mundo nos ha ayudado para generar ese temor a la muerte, ¿no? Algunas películas como tal, algunas películas de terror. Bueno, el creyente no ve ese tipo de películas, ¿no? Saca eso de su casa completamente, ¿no? Pero si estábamos en el mundo, pues en algún momento alguna de esas películas trágicas, alguna de esas películas de terror también que son impactantes, entonces a la gente le genera ese miedo. Pero también hay
una incertidumbre del ser humano, porque no sabe qué va a pasar más allá. Algunos, obviamente, como lo hablamos hace 8 días, según el tipo de religión, pues no saben si se van a convertir en animales o qué será, según el tipo de creencia, ¿no? Y bueno, ya hay incertidumbre porque no se sabe si se va al cielo o si se va al infierno. Si ves, ahí están todos esos puntos por los cuales generalmente el ser humano tiene miedo a la muerte. Y fíjate que en alguno de esos puntos hemos estado nosotros. En alguno de esos puntos. Por ejemplo, hace mucho tiempo mi padre estuvo bastante delicado de salud, bastante enfermo, hace muchísimos años. Yo era todavía un niño, pero yo veía que lloraban y eso decían, se va a morir. Y yo pensaba, no lo vuelvo a ver. No entendía todavía mucho eso, ¿no? Pero de pequeñito decía, no lo vuelvo a ver. Y eso también me hacía llorar. ¿Sí? Entonces fíjate que esos puntos que acabé de compartir, seguramente muchos hemos estado identificados con algunos de esos puntos, precisamente de ese temor a la muerte. Pero cuando vamos a la Escritura y vamos a dejarlo desde Hebreos 2:14, ahí vamos a encontrar respuestas. Si tú tienes miedo a la muerte, la Escritura te brinda respuestas. Gloria a Dios por ello. La palabra de Dios te da orientación. Gloria a Dios por ello. Así que vamos a examinar detenidamente este pasaje. Y este pasaje, esos 2 versículos, nos van a generar 4 o 5 preguntas que vamos a resolver en los siguientes minutos. Así que vamos a generar esas preguntas con base en este pasaje de Hebreos 2, 14, 15. Vamos a generar entonces esas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Con base a qué? A lo que estamos leyendo y vamos a desmenuzar. ¿Por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Qué hizo Jesús para destruir ese imperio? Otra pregunta que vamos a resolver. ¿Qué hizo Jesús para destruir ese imperio? Otra pregunta que vamos a resolver. ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? Otra pregunta. ¿Cómo somos librados del temor de la muerte? ¿Cómo somos librados del temor de la muerte? Y una ñapa con recomendaciones prácticas de ese temor de la muerte. Así te los voy a leer rápidamente para que tú los tengas muy en cuenta. Entonces, ¿por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Qué hizo Jesús para destruir ese imperio? ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? ¿Cómo somos librados del temor a la muerte? Y unas recomendaciones prácticas. Ahí están 5 elementos que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Bueno, entonces, comencemos. Dice la palabra de Dios. Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dejémoslo hasta ahí y empecemos a dar una guía, una orientación de qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él. Cuando dice él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó nuestro Señor Jesucristo? De carne y de sangre. Es decir, Él, estando en el cielo, vino aquí a la tierra a ser igual como uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? No participó de la contaminación del pecado. Él vino a ser como uno de nosotros, dice ahí, participó de carne y sangre. Él también lo hizo, siendo Dios, Él vino a la tierra a participar de lo mismo, con la diferencia, con la gran diferencia, que Él no estuvo en los temas de pecado. Él no tenía pecado, no tenía mancha alguna. Bueno, y entonces mira lo que dice ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ahí está la primera pregunta. ¿Por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Por qué?
¿En algún momento te has hecho esta pregunta? Bueno, vamos a resolverla, pero es la palabra de Dios las que nos da las respuestas. No es el invento humano, no es la mente humana, no es lo que yo pienso, no es lo que yo pensaría que es así o que ocurrió, no, es la palabra de Dios. Para ello, entonces, vamos a ir a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Satanás tenía el imperio de la muerte. Romanos 5:12. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué tenía Satanás el imperio de la muerte. Estamos hablando del temor a la muerte. Romanos 5:12 lo podemos ver en las pantallas. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos va a dar una guía muy interesante para poder resolver esta pregunta que hemos expuesto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál sería? ¿No es cierto? Eso algo lo hemos abordado también el domingo pasado, ¿no es cierto? Por Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció, es decir, por la desobediencia entró el pecado al mundo. Y al haber entrado el pecado al mundo, entró también la muerte, Y eso ha seguido de generación en generación, de generación en generación. Entonces, cuando Adán y Eva se sometieron a la mentira de Satanás, cuando Adán y Eva se sometieron al juego, a la mentira de Satanás, ¿sabes qué pasó? Quedaron bajo su dominio. Vamos a comprobarte esto que te estoy diciendo con Romanos 6:16. Romanos 6:16. Es decir, ya Adán y Eva no quedaron bajo la presencia de Dios, ahora quedaron bajo el dominio de el enemigo, de Satanás, del diablo. Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces tenía Adán y Eva dos caminos. ¿Cuáles eran los caminos? Era obedecer lo que había dicho Dios o desobedecerlo. Tenían dos caminos. ¿Por cuál optaron? Por desobedecer. Y entonces quedaron en servidumbres, quedaron en esclavitud. ¿Pero de quién quedaron esclavos? Del diablo. Porque podemos quedar, ¿no es cierto?, esclavos del Señor. Porque la Biblia también nos dice, pero es completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Entonces, démonos cuenta que la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás. Y esa desobediencia le permitió tener la potestad, el imperio de la muerte. O sea, desde Génesis, en el capítulo 3, donde observamos que cae el hombre, ahí Satanás empieza a obtener ese dominio sobre el hombre, Entonces, ahí entendemos lo que nos está diciendo Hebreos, ¿no? Donde nos dice en su última parte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y nos dice que el imperio de la muerte lo tenía el diablo. Así lo dice Hebreos, así lo dice la Escritura. Y entonces viene Jesucristo a destruir eso. Pero entonces vamos para la segunda pregunta. Ya sabemos que Satanás tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del hombre. Quedó entonces bajo esa característica, el hombre quedó en esclavitud del enemigo. Entonces nos surge la segunda pregunta: ¿qué hizo Jesús o qué hace Jesús para destruir ese imperio? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo para destruir ese imperio? Para que cuando lleguemos a Cristo empecemos a eliminar ese temor a la muerte. Porque no le hemos hecho el ejercicio, pero ¿qué tal que hiciéramos el ejercicio? Solamente dejémoslo hasta ahí. Levanten la mano quien le tiene miedo a la muerte. No lo vamos a hacer, no lo vamos, tranquilos. No lo vamos a hacer por hoy.
No lo vamos a hacer. Pero ¿qué tal que hiciéramos el ejercicio? ¿Cierto? Y si somos sinceros de corazón, pues muchos levantaríamos la mano. Muchos levantaríamos la mano. Entonces, démonos cuenta que aquí comienza una parte muy interesante, que dice, ¿qué hace Jesús para destruir ese imperio? Vámonos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Cómo conocemos ello? Con la Escritura, con la palabra de Dios. Gálatas 4:4. Entonces, mira lo que dice la palabra Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo de Dios, primer punto ahí de eso, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios tenía un momento, Dios tenía la hora específica, Dios tenía un tiempo específico en el cual iba a enviar a su Hijo con características específicas. Uno, nacido de mujer y también nacido bajo la ley. Tenía que cumplir esas características. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer? Porque de todas formas nuestro Señor Jesucristo vino a ser uno de nosotros. Por eso lo decía también en un pasaje que estamos en el pasaje de Hebreos, que Él vino como con carne y sangre, ¿no? O sea, vino como humano. ¿Y por qué tenía que venir bajo la ley? Porque tenía que cumplir todos esos preceptos de la ley. Es que cuando tú lees Levítico, empiezas a leer una serie de normas y normas y normas que cumplir, características que cumplir, y tú dices, ay Dios mío, todo esto hay que hacerlo. Pues resulta que Jesucristo lo hizo por nosotros. Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces Él tenía que estar bajo esa ley, porque Él no vino a abrogar la ley. ¿El que vino a hacer? ¿A qué, perdón? Gracias, a cumplir la ley. Efectivamente, entonces, en el tiempo de Dios, envió a su Hijo. El tiempo perfecto de Dios. Miremos qué nos dice Primera de Pedro 2:24. Sigamos, conociendo qué hizo Jesús. Entonces, lo primero es que el tiempo de Dios es perfecto y también Jesucristo llegó, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vámonos entonces a Primera de Pedro 2:24. Muchos conocen también este pasaje bíblico. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Eso en teología se llama expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Que Él toma nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados, tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando, mira, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué fuisteis sanados? ¿De qué fuisteis sanados? ¿De qué fuisteis librado? ¿De qué? ¿De la muerte del pecado? El Señor nos libra de ello. Nos libra porque ya no tenemos ese, si se puede decir así, ese ADN del pecado. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido transformados, si estamos en crecimiento, ya no tenemos el ADN del pecado. Somos sanados del pecado. Somos sanados del pecado. Él mismo llevó nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mira lo que dice, vivamos. Si ves, ya no dice vivamos en el pecado, vivamos bajo la justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados, sanados del pecado, Bueno, entonces ahí tenemos ese elemento. Miremos otro elemento, porque estamos mirando qué hizo Jesús. Entonces, Él tomó nuestro lugar.
Otro punto, Él tomó nuestro lugar. Vámonos a Juan 14, 19. Juan 14, 19. Jesucristo toma nuestro lugar. Ahora miremos Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Claro, ¿qué hace Jesús para destruir ese imperio? Jesús, lo vemos, Él toma lugar de nosotros, pero también estando con Jesús vamos a tener la vida eterna. La vida eterna con Jesús, la vida eterna con Dios, no con el enemigo. Porque recordemos que cuando hablamos de eternidad hay dos posibilidades para el ser humano. Una, estar con Dios, otra, estar eternamente separado de Dios. Recuerden que cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de la muerte como se conoce por parte de los científicos o los médicos, ¿no? Cuando hablamos de muerte en la Biblia hablamos de separación. Separación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa persona que no obedeció a Dios, que no creyó a Dios, estará eternamente separado de Dios. Eternamente, su alma estará eternamente separada de Dios. En cambio, no morimos, morimos físicamente, pero seguimos con nuestra alma, con nuestro espíritu, entonces vamos con Dios. No estaremos muertos porque estaremos siempre con Dios, o sea, no estaremos separados de Dios. No estaremos separados de Dios. Entonces, Juan 14, 19 nos habla que vosotros también viviréis, y vosotros también viviréis hace referencia a la vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Y cómo debe ser esa preparación de la vida eterna? Colosenses 3, 1, 4. Colosenses 3, 1, 4. Colosenses 3, 1, 4. Miremos qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 1, 4. Mira lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos ser nosotros si estamos con el Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que si nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, buscamos las cosas de arriba, no las del mundo. Si hemos nacido de nuevo, buscamos las cosas de arriba, no las del mundo. Si nos estamos preparando para la eternidad, que fue el pasaje que vimos anteriormente, estamos buscando las cosas de arriba, no del mundo. Sigamos, versículo 2, porque vamos a leer hasta el versículo 4. Poned la mira en las cosas de arriba, ahí nos ratifica, no en las de la tierra, no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? Las cosas de la tierra son, como lo dice también la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con los deseos del mundo, ¿no? Que suban a gloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no es cierto? Todo eso es lo del mundo, que eso es lo que fácilmente nos atrae, ¿no? Eso nos llama fácilmente. Miremos el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claro, ¿a qué morimos? Recuerdan que inclusive lo vimos hace 8 días, morimos al pecado. Claro, también morimos al pecado. Recuerda que vimos las formas de la Biblia que nos habla de la muerte, y una específicamente es que también nosotros morimos al pecado. Ahí nos damos cuenta que si una persona se está preparando para la eternidad, ha muerto al pecado. Ha muerto al pecado, porque habéis muerto. ¿Cómo? Al pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y miremos el versículo 4. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Date cuenta que este pasaje habla de una preparación de la vida eterna, porque nos está hablando de cuerpos glorificados en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuerpos, este cuerpo físico, esta carne, no va a poder ascender al cielo, porque esto está contaminado. No va a poder ascender al cielo.
Por eso, este cuerpo tiene que morir. Pero la Escritura nos dice y nos enseña que en el cielo, en algún momento, tendremos cuerpos semejantes al Señor. O sea, es decir, cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. ¿Sí ves? Aquí nos está hablando de esa preparación de la vida eterna. Y entonces lo primero que nos dice Colosenses, nos dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque si no, estamos equivocados. Si ponen la mirada en las cosas del cielo, vas preparándote para la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo muchos acá? Preparándonos para la vida eterna. Cuando digo muchos, tengo que hacerlo porque la Biblia así no lo dice. Con todo respeto, la Biblia así no lo dice. La Biblia nos habla de una puerta angosta y una puerta ancha. ¿Sí ves? Nos habla de que los escogidos son muchos o son pocos. El pasaje nos habla de qué. Los llamados, los escogidos. Sí. ¿Son pocos o son muchos? Bueno, ¿no es cierto? Todo esto para decir que allá aparecéis pocos, ¿no es cierto? Pocos. Démonos cuenta, por eso digo, aquí no podría decirlo a nivel general porque por más de que mi sentimiento dijera, qué hermoso poder ver sus rostros, pero estoy diciendo algo que no aparece certeramente en la Biblia. Démonos cuenta. Y por más de que mi emoción pueda decir, ¡ay, qué alegría! Todos nos vamos para el cielo. Tengo que obedecer primeramente la palabra de Dios antes que mis emociones y antes que a los hombres. ¿Sí ves? Entonces, démonos cuenta, eso no lo dice la palabra de Dios, eso lo dice. Entonces, nos estamos preparando para la eternidad. Para la eternidad. Y tiene unas características especiales, porque si tú sigues pensando las cosas del mundo, pues sigues preparándote para el mundo. El problema es que al final va a haber un juicio, como lo vimos en Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco. Hay un juicio. Eso vimos un pedacito hace 8 días. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué hace Jesús resolviendo esa pregunta? Pues Jesús toma el lugar de nosotros, ¿no es cierto?, que se llama expiación sustitutiva. El creyente tiene vida eterna y se prepara para esa vida eterna en Cristo Jesús. Todo eso es en Cristo Jesús. Todo eso es en Cristo Jesús. Listo. La siguiente pregunta. ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? Bueno, yo creo que tú te puedes imaginar quiénes estábamos sujetos a servidumbre. Miremos Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Quiénes estaban sujetos a servidumbre? Juan 8:34. Bueno, tú podrás decir sujetos a servidumbre, es decir, esclavitud. Bueno, entonces miremos. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estábamos en servidumbre del pecado, era obedeciendo de alguna forma los mandatos de Satanás. Cuando estamos en el mundo, estamos obedeciendo los mandatos del enemigo. ¿Sí sabías esto? Cuando estamos en el mundo, estamos obedeciendo los mandatos del enemigo. Qué tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué resultamos? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Mire, tantas personas dicen libertad, libertad. ¿Cuántas personas no han salido de sus cárceles y piensan que están en libertad, pero siguen delinquiendo? Si ves, todo es diferente. Para el mundo la libertad es que tú puedas salir a la calle. Y entonces si te ponen en una cárcel, si te cierran la puerta, pues quedaste ahí detenido, no puedes salir y eres entonces, de alguna forma, has quedado ahí preso. ¿No es cierto? Y para eso es, dicen uno. Pero realmente para nosotros ni siquiera estando en una cárcel sería eso. Porque Pedro estuvo en una cárcel. Y él tenía libertad. Él tenía libertad. Porque la libertad no la da un ser humano. La libertad la da Jesucristo. La libertad la da Jesucristo. Muchas personas han salido hoy de las cárceles.
Se les han aplicado en los últimos días indultos. Pero si siguen cometiendo sus actos delictivos, si su corazón no ha cambiado, porque si sigue mintiendo, si sigue con una serie de desobediencia a Dios, ¿qué pasa? Continúa ahí, esclavo. Y muchos dicen, sonriendo, soy libre. Y la Biblia te dice, esclavo. Mira, qué libro tan maravilloso, lleno de sabiduría. Esto solamente lo encuentras en la Biblia. Por eso las personas cuando se les dice, oye, no sé, tú quisieras recibirme una Biblia, tú quisieras este regalo tan maravilloso, dice, ¿y no tiene otra cosita que me pueda dar? Que así ha pasado, no, es en serio. Pues aquí, pues bueno, ya ustedes vienen a la iglesia y todo, ¿no es cierto? Pero hay personas así. No, claro, puede sonar chistoso, por supuesto, pero hay personas así, porque esto no lo valoran. Aquí hay un tesoro maravilloso. Esto no se valora, entonces el poder regalar una Biblia es regalar un tesoro. Es algo maravilloso, es algo en lo cual debemos atesorar en nuestra vida. Por eso las personas se burlan, porque dicen, yo estoy en libertad. Ellos piensan que están en libertad y más bien que nosotros estamos cauterizados, nosotros estamos manipulados. Ellos piensan eso. Pero es que nosotros podemos pensar otra cosa, pero cuando llegamos a la Escritura tenemos la tranquilidad, es decir, estamos tranquilos, porque hay libertad en Cristo, hay libertad en Cristo. Entonces, ¿quiénes estaban sujetos a servidumbre? Los que no conocían del Señor. Los que no conocían de Cristo, sujetos a servidumbre. O sea, si no conocemos a Cristo, siempre vamos a estar esclavos del pecado. Si no conocemos a Jesús, siempre vamos a estar sujetos del pecado. Claro. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cómo somos librados del temor a la muerte? Bueno, vamos a mirar 3 pasajes bíblicos. ¿Cómo somos librados del temor a la muerte? Bueno, el primer pasaje bíblico, 1 Corintios 15, 55, 57. 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Cómo somos librados de ese temor? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, está allí. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está burlando de la muerte. El apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Miremoslo como una abejita o una abeja que ya no tiene aguijón. Es decir, ya no puede hacer daño, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Una abeja con aguijón? Bueno, y si hay un panal de abejas y si nos acercamos ahí, ay, ¿no? Tremendo, delicado para nosotros, ¿no es cierto? Porque vamos a salir muy mal librados. Pero imagínate que tú te acerques a ese panal de abejas y no tengan aguijón. Tú vas a disfrutar ahí de la miel. Gloria a Dios, tú vas a disfrutar ahí de la miel. Y mira lo que hace el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En signo de interrogación, ¿dónde está? ¿Dónde? A ver, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Eso está diciendo el apóstol Pablo, es decir, ya el pecado no se enseñorea en el ser humano. Y entonces, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde aparece la muerte ahí? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que tenemos la victoria si estamos con Jesucristo. Tenemos la victoria si estamos con Él. El temor a la muerte se aleja si estamos con Él, porque Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte y tiene la llave de la muerte. Vamos a mirarlo más adelante, nos lo dice Apocalipsis. Él las tiene. Ahora la pregunta más grande aquí es si estamos o no estamos en Cristo, si somos o no somos de Él. Porque ya vamos a mirar también unas recomendaciones prácticas. Ahí dice,
nos da la victoria. Esa palabra es contundente, nos da la victoria. Jesucristo nos da la victoria. Ojalá tú la puedas subrayar, si puedes tenerla presente. Nos da que no les escucho. Ah, gloria a Dios, victoria, claro que sí, nos da la victoria. Entonces miremos dos pasajes adicionales más. Segunda a los Corintios 5:8. Segunda a los Corintios 5:8. Para poder saber qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué le dice a la muerte que dónde está tu aguijón? ¿Por qué Pablo se estará burlando de eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Segunda a los Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo había tenido una revelación muy grande. ¿Cuál era la revelación del apóstol Pablo? Esa revelación tan grande que en el momento de que su cuerpo ya no estuviera con vida en este mundo como tal, estaría con él Señor, estaría con el Señor. ¡Qué revelación tan grande! Por eso Pablo se burla de la muerte, porque él sabía que en el momento que se despidiera de este mundo, él estaría con el Señor. Él estaría con el Señor. Ahora, esto nos llama a algo. Uno dice, qué interesante, qué emoción, qué alegría en nuestras vidas estar ante la presencia del Señor. ¡Qué privilegio tan grande estar ante la presencia del Señor! Realmente un verdadero privilegio. Y entonces llama eso a nuestra reflexión, que debemos ser diligentes mientras estamos acá, pero también estar confiados de que si somos diligentes, que si caminamos con el Señor, nos vamos a ver con Él. Entonces, mira lo que dice Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Que también algunos lo conocen. Mira lo que dice, contundente. Ahora tú entiendes por qué Pablo se burla de la muerte. Ahí está. Mira lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora entiendes por qué Pablo dice, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está? Porque para mí el morir es ganancia. ¿Y por qué creen que es ganancia? Porque es estar en la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo vencemos el temor a la muerte? Estando dedicada nuestra vida a servir al Señor. Mira, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles le tuvieron miedo a la muerte. Porque si no, esa muerte tan terrible, ¿no? Algunos ya saben cómo murieron los apóstoles, ¿no es cierto? Trágicamente, excepto uno. ¿Cuál sería el que no murió así trágicamente? ¿Saben? Juan. Correcto, sí, efectivamente. De resto, terriblemente. Es que si miráramos las torturas de hoy que hacen las personas que están al margen de la ley, a las de principio digamos de siglo, o los primeros siglos, pues eso es como muy parecido, ¿no? Muy terrible, ¿no? Démonos cuenta, ¿no? Y ellos no le tenían miedo a eso. No le tenían miedo. ¿Por qué? Mira por eso. ¿Recuerdas un pasaje que alcanzamos a ver hace 8 días, la muerte de Esteban? Esteban fue apedreado. Y él, en medio de esa situación, le dice al Señor, por favor, no le tengas en cuenta este pecado, no le tengas en cuenta esta situación. Y él estaba mirando los cielos que se abren, los ángeles que estaban allí. Date cuenta, ¿sí ves? Démonos cuenta, ellos no tenían temor a la muerte porque habían entendido que en Cristo el morir es ganancia. Si tú mueres en Cristo, es ganancia para tu vida. Si tú mueres en Cristo, es ganancia para tu vida. Juan 11:25. Juan 11:25. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Mira esta palabra tan hermosa. Juan 11:25. ¿Le dijo quién? Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá.
Bueno, el que está muerto es el que anda en pecado, pero si cree en Jesús, Jesús lo va a resucitar. Va a resucitar. Jesús lo va a resucitar. Mira estas recomendaciones prácticas. Mira lo siguiente. Tengo 5 recomendaciones para que tú puedas tenerlas también en cuenta. La primera, debemos estar con Jesús y no ser cristianos de domingo, porque ahí nos engañamos. Estar con Jesús es siempre, y no cristianos de domingo, porque pues a veces ni el domingo venimos. Sí, así pasa, a veces así pasa. Entonces tenemos que ser cristianos de siempre, siempre a donde vayamos, donde estemos, donde el Señor nos ponga cualquier tipo de trabajo. Podemos tener trabajos de eminencia, por supuesto que sí, pero ahí siempre estamos resplandeciendo la luz de Jesucristo, siempre, siempre. No nos dejamos contaminar de las cosas del mundo. Bueno, otro punto, debemos estar en paz con nuestra familia. Debemos estar en paz con nuestros amigos. Y debemos estar en paz con nuestros enemigos. Debemos estar en paz. Bueno, ¿qué es estar en paz? ¿Qué es estar en paz? Estar en paz con esa persona es que disgustamos, pero se generó problema, pero pedimos perdón, ¿no? Imagínate. Quiero ponerte un ejemplo, mira tan delicado esta situación, y si hay aquí alguna persona en esa situación, inmediatamente tiene que reflexionar, y es el Espíritu de Dios hablando a esa persona. Quizás tengamos problemas con un familiar, una discusión con un familiar, con un ser querido, no nos hablamos con esa persona, no sabemos si esa persona o nosotros mañana amanezcamos. Porque volvemos a la introducción, no sabemos ni el día ni la hora. Aquí yo no te dije, oye, pues tú crees en Cristo y Cristo te va a decir el día y la hora. No, yo no te dije eso. Tú crees en Cristo y Cristo te va a librar del temor de la muerte. ¿No es cierto? Cristo te va a librar del temor de la muerte. Entonces, tenemos que estar en paz. Pero mira, tú dices, bueno, yo ya estoy en paz. A ver, me dijeron que tenía que estar en paz con mi familia, no tengo problema, bien, gracias a Dios. Con mis amigos, bien. ¿Y los enemigos? ¿No es cierto? No hay enemigos, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, démonos cuenta, ¿sí ves? Esas son recomendaciones prácticas. Porque si estamos mirando las cosas de arriba, estamos pensando en ello. Bueno, sigamos. Debemos compartir el mensaje de la palabra de Dios, algo práctico. Debemos compartir el mensaje de la palabra de Dios ¿a quiénes? A nuestros familiares, vecinos, desconocidos. Debemos hacerlo. Porque imagínate que una persona que se va sin Cristo, lo que le ocurre. ¿Para dónde se va una persona que se va sin Jesucristo? Para el infierno, eternamente. Eso debe conmover nuestros corazones. Eso nos debe agitar nuestros corazones saliendo de este lugar. Porque cuántas personas no fallecen día a día y se van sin Cristo. Y se van sin Cristo. Una gran cantidad. Por eso decía que si quizás a veces cuando llega, digamos, la noticia de que falleció un ser querido, lo primero que uno le llega es, le hablé del Señor, uy no, Dios mío, ¿qué está pasando en mi vida? Porque quiero decirles, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, eso es una alerta frente a las cosas. De esos seres queridos, de esos amigos, de personas con las que compartimos, de hablarles del Señor, de decirles que esto no es un juego, de decirles que claro, hay muchas circunstancias que están pasando en la iglesia, la apostasía que está pasando en la iglesia es tremenda, pero de decir, oye, busca de la sana doctrina, lee la palabra, hay apostasía, en la Biblia aparece. Lo que pasa es que
los que están en apostasía pues no van a hablar de eso, es lógico. Esos pasajes nunca van a aparecer en la Biblia para ellos, nunca. Entonces, tenemos que hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, aún desconocidos. Mira, y otro punto muy importante, no deber nada a nadie. Mira qué problema cuando una persona fallece. Estoy hablando ya de personas que ya tienen su hogar, que ya están organizados, pero están debiendo, digamos, la mitad de la casa. El problema para quién queda. ¿Sí ves? Todas esas cosas. Es mejor estar en paz en esa situación. La Biblia dice que es mejor prestar que andar pidiendo prestado. Así lo dice la Escritura. Así lo dice. Tenemos que ser sabios en nuestra economía. Es que así lo dice. Mira, claro, esto es muy engorroso decirlo porque es que nosotros vamos en contravía, es que esto es un poco complicado, pero vuelvo y reitero, tenemos que obedecer las Escrituras. Y si no decimos esto, entonces ¿qué? Así lo dice. Entonces, tenemos que estar en paz en esa situación. Imagínate, deudas de un lado, deudas por otro. ¿Qué dejó el muerto? Dicen, un poco de deudas. ¿Qué es eso? Es que así pasa, suena, vuelvo y reitero, suena chistoso, pero así pasa. ¿Qué dejó? Un montón de deudas. Imagínense, tremendo. Entonces, ¿qué le estamos dejando a nuestros seres queridos? Problemas. Ya que miren a ver cómo se las arreglen. Pues, ya. Claro, ¿sí? Y entonces, mira, nos damos cuenta que una persona diligente cuando camina en el Señor, pues es buen administrador, maneja muy bien su dinero. Démonos cuenta, vuelvo y reitero, no sabemos ni el día ni la hora. Mira cuántos problemas se presentan en las sucesiones. Cuántas personas llega el muerto, murió, al otro día ahí están ya todos. A ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo es? Terrible. Terrible. Esto es tremendo. Y hay unas situaciones, hace poco estaba hablando con un abogado y me comentaba de una sucesión que se había muerto el dueño, pero también se murió uno de los hijos y que eso está bloqueado y que lleva qué problema y que no se ha podido vender. ¿Qué problema? Vean eso. Démonos cuenta todo eso que se genera, porque la gente no deja en paz sus cosas. Hay que estar en paz. Bueno. Y otro punto es vivir agradecidos en el Señor. Vivir agradecidos en el Señor. Vivir agradecidos en el Señor. No podemos estar en Cristo y ser unos desagradecidos, ¿no? Imagínate eso. No encaja. No encaja esto. Esto es como, perdón, un comentario muy pequeñito. Esto es como si un político de un partido hablando de corrupción y el otro que no está en el poder diciendo, sí, eso es la corrupción, pero es lo mismo, el político es lo mismo, sí, corrupción. Entonces uno dice, pues es lo mismo con diferente partido, pero es la misma corrupción, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Entonces el creyente que de alguna forma no es agradecido, dice, no concuerda, esto no concuerda, o sea, ¿cómo así? Un creyente debe ser agradecido, pero uno no nota a la persona agradecida con Dios, dice, pues no concuerda. Vamos a combinar con este pasaje Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? El Señor Jesucristo. Él tiene las llaves, Él tiene el poder. Él tiene el poder. Así que si caminamos con el Señor, si empezamos a crecer en el Señor, ¿sabes qué? Te puedo decir algo con toda certeza. Tú vas a perder el miedo a la muerte. Si caminas con el Señor, en los próximos días, meses, vas a perder el temor a la muerte. Vas a perder el temor a la muerte.
Ahora, un ser querido fallece, claro, nos da tristeza, pero si fallece en Cristo, sabemos que está muchísimo mejor. Ay, Dios mío, muchísimo mejor. Si esa persona sabemos que está en Cristo, que dio testimonio y todo eso, claro, vendrá una tristeza, pero sabremos que está mucho mejor, muchísimo mejor. ¿No es cierto? Estará muchísimo mejor. Y entonces seguiremos avanzando y comprendiendo que Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Y eso es lo más importante que tenemos que seguir atesorando en nuestro corazón. Cuando entendemos que Jesucristo venció la muerte, podemos quitar el temor de nuestra vida y tomar en práctica esas recomendaciones, ¿no? Hablemos de Dios, hablemos de Jesús. No sabemos ni el día ni la hora del que le estamos hablando, ni de nosotros. Esto es como la venida del Señor. Igual, no sabemos ni el día ni la hora, pero que viene, viene. Nuestro Señor vuelve, viene. Y de parte de nosotros, pues, si el Señor no ha venido, que nos toca la muerte, pues nos toca. Si el Señor no ha venido, nos toca. Todos acá, si el Señor no ha venido, todos en algún momento, los que estamos acá, todos, si el Señor no ha venido, sin excepción, desde el más jovencito, desde el que está en meses, si el Señor no ha venido, o hasta el más adulto, moriremos. Todos sin excepción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos llega la palabra, debemos estar en Cristo, pero no como decía la recomendación, no como cristianos de domingo, no, nos llega la palabra, nos confronta la palabra, nos dice hay que estar fortalecidos, empezar a crecer en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Porque decía el apóstol Pablo, que para el apóstol Pablo, para él, el morir es... Pongámonos en pie, el morir es ganancia. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.